Pues, ¿qué tal, amigos? Muy buenas a todos, encantadísimo de estar a vuestro lado. En esta ocasión, pues vamos a hablar de unas mariposas que, como decía el título, son espectaculares por su colorido, por su tamaño, aunque las hay también pequeñas. Y a mí me parece, ya llevaba tiempo que quería hablar de ellas. Creo que es el momento ahora mismo de hablar de un género que ya todos sabéis, el género morfo. Son, son un género espectacular, como digo, que agrupa pues a más de 65 especies. Son bastante emblemáticas, son muy llamativas del neotrópico, ¿verdad? Y como digo, pues se conocen más de 65 especies. Siempre depende de la clasificación de los taxónomos. Y luego esto se multiplica muchísimo cuando se introducen las subespecies, entonces hay cientos y cientos de ellas. Habría que ver, bueno, si son subespecies, si son formas, variedades, en fin, locales, ¿verdad? Pero bueno, como digo, no nos vamos a meter tan profundamente, pero sí hablar de algunas de ellas. En plan general, pues decir que estas especies pues habitan principalmente bosques húmedos tropicales del centro eh, de Sudamérica, donde su componente habitual pues son los estratos más bajos y medios del bosque. Tienen un vuelo, como digo, bastante inconfundible. Tanto las pequeñas, sobre todo las grandes, las morfos grandes, pues cuando alzan el vuelo, es un vuelo pausado, como si realmente flotasen. Y claro, en ese movimiento de las alas, cuando incide el sol sobre ellas, aquellas que tienen esos colores tan brillantes, metálicos, azules, bueno, pues según el ángulo, pues se ven esos destellos realmente, como digo, mágicos. Sus colores, por eso es quizás una de las cosas más características. Recuerdo a un profesor marianista del Colegio del Pilar aquí en Pola de Lena, donde él siempre estaba cuando se jubiló en el laboratorio, y esta buena persona pues tenía una morfo, no sé si era la Dirius, pero bueno, tenía una morfo de azul metálico, y cada vez que iban los alumnos a visitar su laboratorio, pues siempre decían, vais a ver la mariposa más bella del mundo, y enseñaba esta. En fin, no es la más bella, hay muchísimas pequeñas o grandes que son realmente bellísimas, espectaculares, ¿eh? que son de fantasía, pero en fin, las morfos, como digo, llaman muchísimo la atención por ese color y esos tonos azul metálicos intensos. Aunque, si bien hay especies con tonos verdes, amarronados o completamente blancos, vamos a ver la Catenarius, que tiene un color blanco precioso, muy bonito, ¿no? Y que van combinando y se van camuflando gracias al brillo también, porque confunde a sus depredadores. Bueno, vamos, vamos a dar unas pinceladas bastante generales sobre este género morfo que, bueno, que son de gran interés para la biología en cuanto a su comportamiento, la óptica, la ecología, en fin, y que llama tanto la atención a aficionados como a profesionales. Bueno, pues tengo por aquí algunas de las características eh, más generales. Como digo, son mariposas neotropicales, la mayoría de gran tamaño. Las tenéis aquí, detrás de mí. Aquí está. ¿eh? Son muy bonitas. Vamos a hablar de algunas de las especies que tengo, ¿no? Sus colores azules metálicos, verdes, marrones, algunas también son blancas. Las alas son iridiscentes, las miraremos a la lupa binocular, debido a unas estructuras microscópicas que más adelante pues voy a hablar de ellas.
Vuelan, como hemos dicho, en bosques húmedos de Centro y de Sudamérica. Su alimentación, bueno, pues prefieren las frutas maduras o en fermentación. También pueden, bueno, sí, frutas maduras y sobre todo fermentadas. Y también pueden consumir savia y líquidos minerales. Son atraídas por el plátano, el mango, la piña, frutos caídos. En una película que se llama La mariposa azul, que es preciosa, es muy bonita. No sé si la tengo por aquí, os la voy a enseñar. Vamos a ver si la buscamos. Eh, a ver, por aquí. La Morfa Azul película. Vamos a ver si la tengo por aquí. Es que, como digo, merece la pena. Vamos a ver, la Morfa. No, la mariposa azul. Creo que se llamaba así. La mariposa azul película. Vamos a ver. Sí, La mariposa azul. En busca de un sueño, 2004, parece ser que está inspirada en un suceso real, como podéis ver aquí. Yo la tengo, para el que quiera se la puedo pasar por WeTransfer. Bueno, pues es una mariposa, o sea, es una película que es bastante emotiva, como digo, inspirada en un suceso real. Es merece la pena que la veáis. Vamos a ver, aquí está el reparto: William Hurt, eh, Pascal Duchesne, Marc Donato, en fin, bueno, hay varios. Género drama, bueno, infancia, insectos. La sinopsis, pues está inspirada, como dice aquí, en un suceso real. Cuenta la historia de un niño de 10 años enfermo terminal, tiene un tumor cerebral, ¿verdad? Pero parece ser que se curó después de aquel viaje que pudo llegar a hacer. No voy a hacer spoiler. Mm, bueno, pues su ilusión de este niño que le encanta la entomología y la naturaleza en general, él está en una silla de ruedas, no se puede mover, pero vamos, tiene movilidad, una movilidad limitada. Y él lo que quiere es ir a América Central, a ver si a las selvas allí tropicales, para poder ver la mariposa azul, que es lo que más le encanta, le gusta y quiere llegar a tenerla. Pero no voy a decir más cosas porque el que quiera la busca por ahí, no sé dónde la podéis encontrar. Yo la tengo, no está en HD la que tengo, pero en fin, se puede ver. Y como digo, al menos para mí es una película bastante emotiva. Y bueno, esto venía a cuento porque este hombre, el entomólogo que hace documentales, es muy famoso, que está aquí, William Hurt, que es eh, el que hace de este entomólogo. Bueno, pues resulta que echa una especie de licor, una especie, no, un licor de, pues no sé si es de manzana o si es de piña, no sé, echa un licor en unas hojas muy grandes, ¿no? Y allí aparecen cantidad de mariposas de todos los tamaños, menos la mariposa azul. Y así siguen buscándola y buscándola. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y, y el que quiera, pues ya sabe, puede contactar conmigo. Bueno, el ciclo de vida de estas mariposas, pues son los huevos, los depositan en las plantas huésped, ¿no? Las orugas son bastante robustas y generalmente de colores muy vistosos, bastante vivos. Crisálidas verdes, muy miméticas, y los adultos con un vuelo así ondulante, son territoriales, y como digo, pues parece como si estuvieran flotando cuando van, cuando van volando. Especies más destacadas, vamos a ver algunas de ellas. Tenemos la Morpho menelaus, de un azul metálico fantástico, la Morpho peleides, de azul intenso, la Morpho polyphemus, de tonos verdosos y iridiscentes, la Morpho catenarios, catenarios, perdón, que habíamos dicho antes, que es bastante blanca. Ella es tiene un color más discreto hasta cierto punto, porque es como si fuera,
la chica que va de boda a la iglesia, bueno, pues esa es la Morpho catenarius, ¿no? Curiosidades, que hablaremos de ellas, pues es la iridiscencia, que lo que hace es confundir a los depredadores. Vuelan a ras de senderos claros del bosque, son muy apreciadas en colecciones y estudios ópticos. Bueno, importantes bioindicadores de la salud del ecosistema. Como muchas de las mariposas, todas ellas y muchos otros insectos son bioindicadores de la salud del ecosistema del lugar donde se encuentran. Bueno, pues voy a iros enseñando algunas cositas, algunas mientras os sigo hablando un poco de ello. Vais a ver, aquí tengo, es espectacular esta mariposa tan preciosa que es la Morpho dirius, ¿no? Bueno, pues el brillo, como digo, azul metálico de muchas morfos no se debe a un pigmento, sino a un fenómeno físico llamado coloración estructural. ¿Y qué significa esto? Pues que las escamas de sus alas no contienen ese pigmento azul, como podríamos pensar, sino que poseen unas microestructuras muy finas, lamelas, crestas y estrías que están organizadas de forma casi o cuasi cristalina y que interactúan con la luz, como producen el color azul por interferencia de la luz. Estas capas microscópicas reflejan determinadas longitudes de onda. En el caso de la Morpho, pues amplifican las ondas del espectro azul. También por difracción y dispersión, es decir, las estructuras nanométricas, hablaremos de ello, dispersan la luz de forma que el azul se ve más intenso y cambiante, va cambiando dependiendo del ángulo que se le observe. Esto hace que los depredadores, pues realmente en ese movimiento, en ese vuelo, pues se encuentren confundidos y pierdan la estela del vuelo de la mariposa de la Morpho. Bueno, pues como digo, estas microestructuras funcionan casi como un espejo selectivo, reflejan el 70, el 80% de la luz incidente. El contraste con el reverso marrón hace que el destello sea aún mucho mayor en vuelo. Y bueno, pues se cree que sirven para una comunicación intraespecífica, reconocimiento, cortejo, también como defensa, ¿no? Ya lo hemos dicho antes. Vamos a ver si metemos algunas o una de ellas para que veáis la lupa binocular. Voy a colocar, pues no sé, por ejemplo, voy a coger esta. Voy a coger la Morpho nestyrus, esta, que es preciosa, ¿verdad? Vamos a ver, la colocamos por aquí. Vamos a ver si... Oh. Y ahora bajamos todo lo que podamos. Y a ver... si os puedo enseñar. Vamos a ver. Aquí tenéis las escamas, a ver si con tantos aumentos, a ver si logramos aquí que se ve mejor. ¿Veis las escamas con la luz? Se ven azuladas de distintos tonos. Bueno, pues las alas, como veis, están cubiertas por escamas microscópicas y cada escama pues posee una arquitectura extremadamente compleja. No tengo más aumentos, pero que sería fantástico que pudiéramos ofrecer más aumentos. Cada escama presenta crestas paralelas, podéis ver por aquí, y
Bueno, están separadas por distancias entre los 200 y los 300 nanómetros. Estas dimensiones son comparables a la longitud de onda de la luz visible, lo que permite la interferencia óptica. En sección transversal, si lo pudiéramos ver, las crestas muestran lamelas superpuestas con forma de estanterías o árboles, como árboles de Navidad en realidad, ¿no? Las lamelas están compuestas de quitina y aire, formando un sistema de capas alternas. La alternancia de estas capas de quitina pues produce una reflexión selectiva del azul y una interferencia constructiva para son longitudes de onda de los 450 nanómetros. El resultado de todo esto pues es un azul intenso, brillante y direccional que cambia con el ángulo de visión. Esto es lo que llamamos iridiscencia. Bueno, pues ¿qué función biológica puede tener esto? Pues en principio una comunicación sexual, señal visual entre individuos, desorientación, que ya lo hemos dicho antes, de los depredadores, en base a esos destellos cambiantes durante el vuelo, camuflaje dinámico, azul intenso en vuelo, marrón críptico al posarse. Ese marrón críptico lo tienen en el reverso, en la zona ventral de las alas. Las medidas típicas son, en cuanto a las lamelas, estoy diciendo, toda esta microestructura, microarquitectura que podéis ver aquí, pues la separación entre las lamelas están entre los 100 y los 150 nanómetros. Esta de los nanómetros, el nanómetro es una longitud, una unidad de longitud muy pequeña, viene a ser una millonésima parte del metro. O sea, que fijaros, ¿no? Y la separación, como digo, está entre los 100 y 150 nanómetros. Y la altura de las crestas entre 1 y 2 micrómetros, que esto equivale a una milésima parte del milímetro. Ojo, una milésima parte del milímetro. Como digo, es la altura de las crestas está entre el 1 y 2 micrómetros. Se utiliza para medir distancias extremadamente pequeñas, como por ejemplo el grosor de una célula, ¿no? ¿Qué importancia científica y tecnológica tiene? Bueno, pues muchísima. El amorfo ha inspirado numerosos campos, entre ellos la fotónica, la nanofabricación, sensores ópticos, pantallas sin pigmentos, materiales antirreflejo, en seguridad, pues los billetes, los hologramas. Bueno, fijaros qué cantidad de cositas nos inspiran esta bellísima mariposa del género morfo. Bueno, pues hay, como digo, más de 65 especies y vamos a hablar de algunas de ellas. Ya hemos dicho que viven generalmente, son en zonas boscosas. Los machos son bastante territoriales. Esto me recuerda también que es muy territorial la patura, el género apatura que tenemos aquí en la península ibérica, en España. Bueno, pues viene a ser el comportamiento igual, ¿no? Con un vuelo más rápido el de la patura que el de la morfo, que como digo parece que va flotando con esos destellos tan mágicos. Vamos a ver si hablamos de algunas de ellas mientras os las voy enseñando. Vamos a quitar esta de aquí. Bueno, vamos a ver un poquito, si queréis por aquí. A ver. Vamos a enfocar un poquito desde más lejos. Fijaros las nerviaciones alares. Es fantástico, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Aquí se ve un poco el fondo de color marrón. Y en la zona apical, en el ápice de las alas, con esas manchas blancas. Vamos a ver de dónde salen estas manchas blancas.
una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues las vamos a ir quitando. Vamos a subir un poquito la lupa. Cogemos, cerramos por aquí. Vamos a colocarla en su sitio. Y vamos a enchufar. Aquí estamos. Debería de tener, vamos a ver si soy capaz, para que se me vea a la vez a mí, copiar, 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 aquí copiar, y aquí en la cámara, pegar referencia, y ya se me ven. Vale, bueno, pues aquí en principio sí, aquí en principio estamos viendo pues la Morphodirius. Tiene unos 15 centímetros más o menos de envergadura la hembra y unos 20 el macho. Son de Perú, Colombia. Su vuelo, como digo, pues es general de todas las morfos. Es bastante lento, ¿no? Muy pausado. Vuelvo a repetir, como si flotase. Su periodo larval dura aproximadamente entre unos 145 y 160 días. Se alimenta de palmeras. En la quinta etapa de larvas mide entre los 8 y 9 centímetros. Sigue el estado pupal, que se demora entre los 23 y los 35 días. Una de las morfos grandes y bastante espectaculares. Su reverso es de un color amarronado. Por aquí se ve un poquito la transparencia aquí en el lado derecho de sus alas. Se ven esos ocelos que están por la parte ventral. Y como digo, su color es de un color marrón, la Morphodirius. Vamos a ver la Morphoecuba. A ver si la tengo por aquí. Que es esta. Espectacular, muy bonita. Bueno, bastante más grande, bastante más grande que la otra. Morphoecuba tiene unos 20 centímetros, puede llegar a medir 21, 20, 20 y medio, 21 centímetros de envergadura alar. De Sudamérica, especialmente ubicada en la Amazonía, en el norte de la cuenca del Amazonas y en las Guayanas. En sus estadios de oruga, pues comen lianas que son bastante tóxicas. Esto, pues seguramente, es mi opinión, pero es lo que ocurre en muchas de las orugas que comen plantas venenosas o tóxicas, pues absorben ese veneno, esa toxina, que hace que les sirva para que los depredadores pues tengan cuidado y la dejen al margen. Por supuesto, no la van a utilizar, no son comestibles para los depredadores y las dejan a un lado. La Morphoecuba, que es, como digo, es una preciosidad. Vamos a ver otra, la Morphonestila, que es la que hemos visto antes. La que hemos visto, me refiero, la que hemos estado utilizando para que veáis la microarquitectura. Pues aquí la tenéis. La Morphonestila, de unos 15 centímetros. Esta se encuentra en Brasil. El color azul es muchísimo más intenso. Vamos a ver otra que tenemos
lado. Que es la Morpho catenarius. Vamos a ver. Tengo que ir moviendo despacio, con mucho cuidado. Y aquí la tenemos, la Morpho catenarius, que es pues una de las morfos más bonitas. Bueno, más bonita, es que me encanta el blanco. Es tan sencilla, tan simple, ¿verdad? Pero me gusta muchísimo. Voy a ponerla, no sé cómo ponerla para que no se vea. Para que ahí, más o menos está ahí. Esta es la Morpho catenarius. Los machos llegan a medir unos 12 centímetros, alrededor de 9 centímetros la hembra de envergadura. Es una especie endémica de Brasil, ¿no? Y se posa sobre frutos fermentados, como la mayoría, ¿no? Que van cayendo al piso. También son atraídos por los excrementos de los animales. Y la hembra coloca de manera dispersa bajo las hojas de las plantas nutricias, las específicas en su alimentación, pues los huevos que llegan a medir unos 2 milímetros de diámetro. La mayoría de las morfos suelen colocar no muy agrupados, sino de forma dispersa los huevos en el en vez de las hojas de las plantas nutricias. Las larvas se alimentan de estas hojas, de varias especies leñosas, en especial de los géneros Lochocarpus, Inga, Sebastiania, Exitroxylum y el género Cupania, ¿no? Morpho catenarius, como digo, es de un blanco que le hace que sea tan esbelta, tan maravillosa. A mí me gusta muchísimo. Todas las morfos tienen su belleza, su encanto, pero la Morpho catenarius a mí me impresiona bastante. Y a continuación vamos a ver la chileana. A ver dónde está. A ver dónde la tengo. La chileana, aquí está. No se me cae, si se me cae la cámara. La cámara la tengo un poco torcida, una lástima. A ver. Vamos a ver. Ah, sí. Vale. Pues aquí tengo la chileana. Pues mide de envergadura entre 15 y 18 centímetros. Son de Paraguay, se encuentran en Perú, también en Brasil. ¿eh? Y es una mariposa, como digo, de un tamaño bastante considerable, un poquito más pequeñas que las morfos que hemos visto anteriormente, ya digo, entre 15 y 18 centímetros de envergadura, pero que tiene ese encanto de la zona negra lateral que envuelve a esa zona central y media de ese color azul, azul gris, menos intenso, pero que le da esa espectacularidad y esa belleza de esta preciosa morfo. Bueno, tenemos también la Morpho Hércules. Bueno, tenemos aquí también de la chileana. Aquí abajo tenemos otra. Aquí tenemos. Y ahora vamos a ver la Hércules que nos ofrece esos colores verdosos de los que habíamos hablado antes, ¿no? Morpho Hércules. Vamos a ver dónde está. A ver dónde te encuentro. Que está aquí. ¿Veis? Preciosa. Muy, muy, pero que realmente muy bonita. Espectacular, ¿eh?
qué cosa más maravillosa. Qué verde en la parte central que va pasando poco a poco hacia los extremos con ese color marrón. Luego además ese verde se puede ver más o menos intenso e incluso se esparce más hacia los lados según la incidencia del ángulo con que la veamos y con que incida la luz sobre ella. La Morpho Hércules mide alrededor de los 18 centímetros, 17, 18, 18 y medio de envergadura. Se encuentra también en Brasil. Como veis, la mayoría andan por ahí. Brasil, en Perú, también están en Costa Rica, la tenemos en Paraguay, en Argentina y también en Colombia. Se posa como la mayoría de estas morfos, les encanta ir, son atraídas por los frutos que han caído al sustrato, al piso, que están fermentados, ¿no? Por el calor, por la humedad, ¿no? Y también les atraen los excrementos. Preciosa, muy bella. Veis que es menos redondeado el ápice de sus alas, casi no termina en punta, pero es más agudo, ¿verdad? Mucho más agudo. Preciosa. Bueno, pues a continuación la Morpho Eleanor. Vamos a ver dónde está. A ver, tengo por aquí. Vamos a ver. Uf. Aquí está. La Morpho Eleanor. Pues la Morpho Eleanor llama muchísimo la atención, como podéis ver, hacia la zona del cuerpo, como es casi absolutamente de un marrón negro, casi prácticamente oscuro, muy oscuro, ¿no? Y hacia afuera pues vemos ese color azul, un azul no muy intenso, un azul grisáceo, ¿verdad? Y esta morfo, la Morpho Eleanor, mide entre los 12 y 13 centímetros, un poquito más pequeña que las anteriores, puede llegar a los 14 centímetros también. Se encuentra en Brasil, en Argentina, en México la tenemos también, Costa Rica, Trinidad, Tobago, Panamá, en Honduras, Belice, en Nicaragua, Ecuador, la Guayana Francesa, Bolivia, Perú, en Venezuela, pues también se encuentran en sus selvas. Las larvas de esta morfo se alimentan de las hojas del género Genipa americana, del género Inga, Macheirium y del Platimystium. Son los géneros que principalmente conforman las plantas nutricias para sus orugas, la Morpho Eleanor. Y ahora tenemos la Deidamia, vamos a ver, que esta es bastante grande también. Vamos a ver dónde está. Tenemos aquí. Ahí. Voy a poner un poquito más para acá para que no la tape yo, ¿verdad? Bueno. Pues este es un azul plateado, muy bonito, precioso, aparentemente parecida, aunque bueno, muy ligeramente parecida a la Eleanor, por esas manchas en el centro hacia el cuerpo oscuras, ¿no? Pero bueno, como digo, pues tiene ese azul plateado precioso también que llama muchísimo la atención. Se encuentra, vuela por Panamá, Nicaragua, por Suriname, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Colombia, también por Perú, por el Ecuador y por supuesto, como la mayoría de ellas, pues también la encontramos en Brasil. Los machos, pues las podemos ver, las podemos observar revoloteando en los claros de los bosques húmedos, desde no muy temprano, pero cuando ya aparece el sol, más o menos, o la claridad del día, hacia las 9:30, las 10, las 11 de la mañana, ¿no?
mientras que las hembras esperan a salir bastante más tarde, hacia el mediodía, a partir de las 2 horas más tarde de que salgan los machos, pues salen las hembras más tranquilamente diciendo, bueno, pues es el momento, están los machos por ahí revoloteando, vamos a ver si entablamos amistad con ellos, ¿no? La oruga de la Morphodeidamia pues se alimenta de Pichecelobium latifolium, su planta preferida. Y si se les molesta, estas orugas tienen movimientos bastante bruscos así, ¿no? Con la mitad del cuerpo hacia la cabeza, ¿no? De esta manera intentan amedrentar y asustar al posible depredador que se encuentre a su lado. Entonces hacen unos movimientos muy rápidos y asusta en principio pues a estos depredadores. Y por último tenemos, porque habíamos hablado de que también habían morfos de pequeño tamaño, pues vamos a hablar de una morfo que tiene entre los 4 y máximo 5 centímetros de envergadura. Es pequeña, pero de un azul metálico que impresiona también. Vamos a verla. Vamos a verla. Ya la estáis viendo. A ver, la voy a poner por aquí. Mucho más fácil. Mejor. Y ahí la tenemos. Vamos a ver. No se ve muy allá. Ahora parece que ya está un poquito más. Sí. Ahí, ahora, perfecta. Fijaros ese color de azul nácar, ¿verdad? Precioso, entre nácar, plateado, muy bonito. Según la incidencia se pueden volver las alas absolutamente azules, de un azul metálico, un azul suave, metálico nacarado, ¿no? Aquí ahora mismo, por incidencia de la luz, se ven solamente una serie de ramificaciones azules, ¿verdad? Pero, como digo, según el ángulo en que incida la luz, se puede ver totalmente azul sus alas. Pues esta morfoaega de unos 4 o 5 centímetros también la podemos ver volar por Brasil, Paraguay, nordeste de Argentina, y se posa sobre los frutos fermentados, como la mayoría de las morfos, y también se sienten atraídos por los excrementos de los animales. Ayuda muchísimo el calor, la humedad de las selvas tropicales. Las larvas de la morfoaega se alimentan de las hojas del género Bambusa, Chusquea, Merostachys y Philostachys. Es pues una de las morfos que más se colecta, aparte también de la Didius, ¿no? Pues para hacer cuadros, marcos, ¿no? Y para adornar las paredes. Ya sabéis que yo estoy total y absolutamente en desacuerdo con este tipo de actuaciones. Pues los insectos, si tenemos, en este caso las mariposas, que recogerlas, que sea para el estudio científico, pero no como el que tiene un jarrón en casa, porque no sirve para nada. Y además, siempre estamos hablando de seres vivos, lo que tenemos es que entender su biología, su comportamiento, su etología y darnos cuenta de que se encuentran en este planeta tan maravilloso, el planeta Tierra, y que tenemos que conservarlo de la mejor forma posible. Y la manera de conservar es también conocer, pero no sacrificar para adornar nuestras paredes de nuestra casa. No tiene ningún sentido, como digo. Bueno, pues dicho esto, existen muchas otras especies de género morfo. Yo son las que tengo. Son de hace, pues como digo, bastantes años. Y bueno, pues he estado encantado de hablar un poquito. Tenía muchísimas ganas de hablar de las morfos. Acabo de terminar, también quiero deciros que acabo de terminar, pues, un catálogo
que es un inventario de todos, dos catálogos he hecho, uno de coleópteros y otro de mariposas, con respecto a un catálogo o inventario de la colección que tengo, colección científica, con sus datos y con sus permisos correspondientes para observarlos y algunas veces sacrificados, pues los tengo en las cajas, ¿no? Donde he llegado a realizar las genitalias, en fin. Pues como digo, tengo ya preparado, a ver si para finales de este mes salen los dos libros, dos catálogos, que aparte de que en ese catálogo se encuentre inventariado todas las especies de mariposas en un volumen y en otro volumen de coleópteros, todas las especies que conforman mi colección, antes de que vayan al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en principio. Bueno, pues este catálogo lo llamo catálogo ilustrado. ¿Por qué? Porque no solamente viene inventariados todos los insectos, mariposas y coleópteros en distintos volúmenes, sino que además viene una fotografía de cada una de las especies, lo cual sirve también pues para ayudar a determinar aquellos que comiencen a aficionarse y que estudien la biología y la entomología, que les interese mucho este campo, pues también este libro sirve. No es más que eso, ya digo, es un inventario, pero ilustrado con una serie de fotografías de cada uno de los especímenes que comportan la colección mía a lo largo de tantísimos años. Ya tengo 70, ya va para 71 y bueno, pues en todos estos años que empecé desde antes de hacer la primera comunión, pues fijaros cuántas cosas he visto, cuántas cosas he hecho y que me ha encantado verme en medio de la naturaleza y ahora con vosotros, pues para estimularos, para que realmente os deis cuenta de lo maravilloso y lo placentero que es un paseo por el campo observando, viendo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pues a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.